Yo voy a empezar por preguntarte, si eres tan amable, que nos cuentes un poco cómo va a ser ese congreso, que les cuentes un poco a nuestros invitados cómo va a ser ese congreso. Buenas tardes, Javier. Mira, voy a empezar con algo que puede parecer un poco atrevido y quizás un poco incluso irresponsable. No sé muy bien cómo será el congreso. Tengo una gran intuición. Esto no estaba preparado, Jordi. Tengo una gran intuición. Pero estos señores que están aquí, estas señores y señores que están aquí y otros muchos que no están, tienen una gran palabra para definir cómo será el congreso dentro de un año. Porque a mí me gusta explicar, y lo explicaba esta mañana en la rueda de prensa, que estamos construyendo un congreso. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un proceso en el que lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es, como explicaba Adolfo, entender lo que está ocurriendo, entender cuáles son los retos que la tecnología nos afronta personalmente, nos afronta como sociedad, nos afronta en nuestras relaciones económicas, en nuestras relaciones con los clientes, en cómo ese reto tecnológico afecta también al ámbito del derecho, a las herramientas que vamos a utilizar para trabajar en el derecho, y en ese proceso estamos inmersos construyendo el Congreso de Valladolid del año 2019. Evidentemente, la afirmación de que no sé cómo va a ser el Congreso, solo tengo una intuición, es una mera provocación argumental, porque tenemos una idea bastante clara de lo que vamos a hacer, que nadie se espante, ¿no? Pero sí que me gustaría poner manifiesto eso mismo, que estamos construyendo un congreso. Por otro lado, me parece además lo más coherente con el propio concepto del congreso. Supongo que Adolfo me daría la razón en el sentido de que si hablamos de transformación digital, lo que no casa demasiado con ese proceso es entender el mundo o la sociedad como una foto fija, que es algo acabado, terminado, bonito y precioso, ¿no? Es una foto en constante evolución, en constante transformación. Y fíjate tú, en un año la de cosas que podemos todavía ir construyendo, podemos ir transformando y podemos ir elaborando, ¿no? ¿Cómo será el Congreso? Será un Congreso que pretendemos sea ágil, un Congreso, diría incluso, a la carta. Un congreso con una oferta muy variada y extensa, de espacios, de paneles, de discusión, de reflexión, de talleres prácticos, de aprendizaje. Estamos hablando de más de 100 espacios entre talleres o campus y paneles de reflexión en equipos breves. Perdón, es un proyecto de envergadura, ¿no? Pero que debe estar guiado por varios atributos que yo creo que lo deben definir, y de hecho fue lo primero que nos preguntamos cuando empezamos a enfrentarnos a la decisión de elaborar el Congreso. Debe ser un Congreso fundamentalmente útil, práctico, que nos sirva para nuestro trabajo, que nos sirva para movernos mejor en ese entorno social que la transformación tecnológica va a dibujar o está dibujando de otro modo. Tiene que ser un congreso innovador y tiene que ser un congreso fundamentalmente participativo. Como participativo es, de hecho, ya todo este proceso que venimos desarrollando en estos meses de preparación del congreso, y buena muestra de lo cual son los diálogos, una actividad extraordinariamente enriquecedora que nuestra presidenta Victoria tiene el honor de poder presidirla y participar en ella, en la que hemos decidido que la abogacía se abre a la sociedad, se abre a expertos tanto del mundo jurídico como del mundo económico y tecnológico, para recibir todo tipo de inputs de esa sociedad, para conocer qué es lo que está ocurriendo, porque al final lo que nos interesa es saber qué es lo que podemos ofrecer como profesión, como profesionales, como personas, a esa sociedad en la que estamos trabajando y para la que estamos trabajando. Creo, Jordi, que esos diálogos que empezaron en Valladolid, como recordará la presidenta, y algunos de los que nos acompañaron aquella tarde están hoy aquí con nosotros, que se sigue generando en diferentes ciudades por todo el territorio nacional. Habéis estado recientemente en Tenerife. Creo que incluso nos has traído un vídeo para enseñar un poco qué es lo que estamos haciendo.
porque después de ese proceso, de esos diálogos, abrimos a los compañeros de los distintos colegios para que participen también en ese proceso de generación de ideas de cara al Congreso, ¿verdad? Eso es, y no os podéis imaginar lo enriquecedor que es. Hay compañeros y compañeras que tienen grandes ideas muy innovadoras. Y hay profesionales de otros sectores con los que debemos trabajar codo a codo en los próximos años, y estamos trabajando ya, de hecho, que tienen grandes ideas para esta sociedad también. Y queremos aprender de ellos y queremos construir con ellos también. Yo creo que los diálogos son un buen ejemplo. Hay más iniciativas en ese sentido que desarrollaremos en otro momento, pero debemos conocer qué está ocurriendo en los despachos de abogados de la tecnología. Vamos a hacer una encuesta en ese sentido, ¿no? Debemos saber cuáles son las necesidades que los ciudadanos nos van a plantear. Vamos a hacer estudios en ese sentido, ¿no? Vamos a trabajar y mucho para poder ofrecer un servicio de calidad, como siempre hemos intentado hacer en esa nueva área también. Si te parece, vamos a ver ese vídeo que hemos elaborado en la última de las sesiones de los diálogos celebrada recientemente en Tenerife. Yo la verdad es que lo que siento es que debo adaptarme, porque va todo a un ritmo tan rápido que o me adapto y busco herramientas para poder llevar a cabo y para poder seguir este ritmo, o me va a ser imposible continuar con el despacho. Quiero las apps que puedo aplicar, las herramientas que puedo poner en funcionamiento en mi despacho, al objeto de ahorrar tiempo, sobre todo el tema del tiempo, porque cada vez el cliente me demanda más, los casos me demandan más tiempo para preparar, y quiero saber qué es lo que hay en el mercado a día de hoy. Me gustaría que el Congreso me aportase todo lo que existe en el mercado para yo poder tener conocimiento y para poder elegir lo que mejor me venga a mí, para mi caso concreto, para mi despacho concreto. Del Congreso verdaderamente entiendo que nos puede ayudar a todos con las herramientas adecuadas para la adaptación a las nuevas tecnologías, así como la experiencia de otros que se puedan poner en común a debate y sobre la mesa a los efectos de elegir cuáles han sido las soluciones más correctas de cada uno y que haya servido a buen puerto. Os tengo que reconocer que yo tengo mis dudas con la tecnología, con el SNET, el expediente electrónico, las herramientas estas nuevas de la nube, y bueno, pues espero que el Congreso me ayude a solucionar, bueno, o a generar esa confianza que necesito para aplicarla en el despacho. ¿Sabes lo que pasa? Que el negocio de mi cliente está en Internet. Y claro, ya no podemos utilizar el contrato al uso en el que comenzábamos con un reunidos en Santa Cruz de Tenerife, en el que solamente habían dos partes. Ahora el tema es que nos tenemos que adaptar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que tiene enfrente mi cliente? Tiene el mundo. Lo que espero del Congreso es, sobre todo, unir pues, el rigor de la abogacía, como se estilaba antes, y las nuevas tecnologías y lo que nos demandan ahora los clientes, y intentar que combinen esos dos sectores de la abogacía. Eso es lo que espero del Congreso. En cuanto al Congreso, la verdad que me ilusiona bastante el poder compartir estas ideas y ver cómo otros compañeros, otros despachos similares interactúan con las nuevas tecnologías, y sobre todo en el ámbito de la organización de los despachos, en el ámbito de la formación y en la utilidad práctica de la vida diaria de las mismas. Jordi, yo creo que ha llegado el momento de que nos desveles los ejes básicos del próximo Congreso Nacional de la Abogacía Española. Quisiera explicaros por qué vamos a hacer un congreso sobre transformación tecnológica, etcétera, ¿no? Porque vamos a hacer un congreso sobre tecnología, no. Nuestro congreso no va de tecnología. Nuestro congreso va de seres, personas que trabajan el derecho en sociedad y para la sociedad, y para la mejora de la sociedad. Tenemos ante nosotros ya un reto tremendo, que es
La tecnología que cambia absolutamente nuestro modo de trabajar, cambia absolutamente la relación con los clientes, cambia absolutamente las necesidades de esos clientes y cambia absolutamente las relaciones sociales. Sí, incluso la relación con los tribunales. Imagínate, nuestra relación con la tecnología ya viene de antiguo. No hemos descubierto ahora la tecnología. La abogacía española fue pionera en la construcción del expediente electrónico en materia de justicia gratuita y además reconocido diría, más allá de nuestras propias fronteras, ¿no? Fuimos pioneros en la implantación de la firma digital y hemos abordado con paciencia, pero con ganas y entusiasmo, el uso de esa firma digital en instrumentos como LexNet u otras, iba a decir, torturas o herramientas puestas a nuestra disposición para el trabajo diario, ¿no? Pero hay que dar un paso más. Hay que dar un paso más porque la tecnología ahora, y eso Adolfo lo ha explicado muy bien, nos aborda en una tempestad, soy catalán, en una tempestad perfecta, ¿no? En la que no podemos perdernos, que debemos estar bien orientados. Y por eso debemos conocerlo, saber qué debemos utilizar, qué no debemos utilizar, cuáles son las herramientas que nos pueden ser adecuadas, que no nos pueden ser adecuadas. Y otra cosa que me parece muy importante, y es que, como siempre, la abogacía debe ser el faro, la señal, el dedo, que también en esta nueva era marque hacia los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas. Porque en esta nueva era de transformación tecnológica habrá que hablar mucho de derechos y libertades. Cambiará el ámbito de esos derechos y libertades, surgirán nuevas necesidades de protección de las libertades de las personas. Y ahí debemos estar nosotros liderando un proceso de señalar el camino hacia la protección de esos derechos y libertades, y por eso debemos debatir también sobre transformación tecnológica, sobre transformación social y cómo esos retos nos afrontan a nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mira, esto es una página web de lanzamiento que llaman, ¿no? Es un lema que hemos utilizado y indica perfectamente el tono de proceso en el que estamos, ¿no? Fuimos presente, lo cual ya es una provocación, somos futuro, ¿no? Estamos en un proceso constante de cambio. Y la abogacía también estamos viviendo ese proceso constante de cambio. Además, lo hemos ilustrado con un juego que a mí me parece innovador, de esa pantalla que con el puntero va cambiando de color y da esa idea de transformación un poco que queda latente como música de fondo de lo que queremos hacer, ¿no? Como te decía, vamos a articular el Congreso en varios espacios. En talleres, en paneles de discusión, en campus y luego algunas cosas más de las que os hablaré. Pero las áreas temáticas que ahí vienen definidas son los grandes ejes a partir de los cuales se van a vertebrar esas más de 100 actividades que vamos a desarrollar. Transformaciones tecnológicas y sociales. ¿Cambia el derecho o cambia nuestro modo de trabajar el derecho? Esta es una de las preguntas que nos hicimos cuando empezamos a decidir las áreas temáticas. En realidad, ¿qué está pasando? Simplemente es un problema de herramientas, de software, simplemente es que antes trabajábamos con este tipo de programa, ahora trabajaremos con otro tal, o es que hay algo más, es que está cambiando el derecho también. Yo creo que cambian las dos cosas. Cambia el derecho, cambiará el derecho y cambiará nuestro modo de trabajarlo, de interpretarlo, de aplicarlo, porque las relaciones sociales serán distintas, surgirán nuevas necesidades, también a la luz de esas tecnologías, esa tempestad perfecta a la que aludía Adolfo. Vamos a hablar, por tanto, de derecho, de esas transformaciones y de las herramientas adecuadas para conocerlas y acercarnos a ellos, ¿no? La defensa de libertades y derechos. Yo creo que es uno de los grandes áreas temáticas del Congreso. Esa es nuestra razón de ser, defender derechos, libertades, defender ciudadanos y defender sus intereses. En ese nuevo entorno vamos a descubrir cuáles son y vamos a descubrir cómo ser lo más eficaces y pioneros para señalar en esa dirección, ¿no? Y vamos a celebrar el Congreso de la Abogacía Española. No solo nuestros despachos se enfrentan a problemáticas, nuevos retos, necesidades, sino la profesión como tal también. ¿Y qué os diré yo, compañeros y compañeras decanas, de la regulación de la profesión y los retos con los que nos encontramos hoy en día? Hablemos de publicidad, hablemos de competencia, esos son grandes retos que están delante nuestro y que la transformación también nos exige darles nuevas respuestas, darles nuevos análisis innovadores, creadores, creativos y eficaces, y por eso vamos a trabajar también en esa dirección. Y
vamos a trabajar del mismo modo que trabajábamos hace 60 años. Los clientes quieren de nosotros las mismas habilidades que teníamos antes. Los clientes no nos piden algo más. Ese cliente, como decía Adolfo, que compara, que está con el teléfono y sabe perfectamente, nos decía una participante del Congreso de Tenerife, hoy cuando haces un contrato no hay dos partes, hago un contrato con el mundo entero porque me está mirando el mundo entero en Internet y puedo acceder a esas relaciones, ¿no? Hay nuevas habilidades a generar en la práctica del derecho. Vamos a ver cuáles son, vamos a conocerlas y la gestión de despachos, lo que también es un gran reto. Cada vez más, y lo vivimos en nuestros despachos, pasamos a ser pequeñas y medianas empresas y, por tanto, debemos trabajar también como tales, con la cultura de la pequeña y mediana empresa, pero porque nos guste o no nos guste, nos podrá parecer más o menos romántica la idea, pero es el modo como más eficazmente podemos servir a nuestros clientes y el modo como más eficazmente podemos trabajar, incluso a lo mejor para ser más felices y tener un poco más de tiempo. Digo yo, no sé si eso sería posible, ¿no? Y no sé si había un sexto, o ya lo he explicado todos, abogacía emprendedora, ¿no? Nos hace falta tener esa ansia de ir a transformar, en definitiva. Porque en el tiempo que llevamos hablando del Congreso, los compañeros y compañeras, que son muchos, y quisiera hacer especial mención sobre eso, mi único mérito es ser más o menos acertado en la portavocía de esas ideas. En el tiempo que llevamos hablando de esto, nos hemos dado cuenta que hemos hecho un tránsito. Empezamos a hablar de que somos una profesión que estamos en transformación y hemos terminado hablando de que somos una profesión transformadora. Queremos ser una abogacía transformadora, porque, por otro lado, es evidente, al tiempo que nos transformamos, nosotros somos capaces de transformar nuestro entorno.